Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poder solucionar lo que es la cuenta de Google, la cuenta de seguridad. Recomendación siempre ver el video tutorial hasta el final para que puedan solucionar lo que es la cuenta de Google de tu dispositivo. Vamos a utilizar lo que es una herramienta. Vamos a utilizar este programa. Recomendación es activar lo que es el antivirus antes de ejecutar el programa. También en donde te vamos a explicar en la página oficial, vamos a poder encontrar lo que son los drivers, ahí van a poderlos descargar. Ya dicho eso, ver el video tutorial hasta el final, ya que al final del video vamos a hacer otros métodos y poder corregir esos errores que nos quedan con los dispositivos. Lo primero que vamos a hacer es irnos a lo que es a Google, escribimos tal cual aparece aquí, ya saben, tiene que seleccionar la página de Google, luego escribimos tal cual aparece aquí, davidcell.com, y le damos en búsqueda y nos va a llevar lo que es a la página oficial. Vamos a subir hacia arriba y aquí vamos a poder encontrarla, como pueden ver aparece, vamos a seleccionar esa página oficial, luego nos llevaría lo que es a este apartado. Luego vamos a seleccionar la primera opción, tenemos varias entradas, si les interesan pueden verla. Seleccionamos APPS de Ibicel, luego nos llevaría lo que es a este segundo apartado, aquí está. Ahora vamos a ir bajando hasta llegar donde aquí tenemos también los drivers, vamos a descargar el programa, también pueden descargar los drivers, tenemos drivers automáticos que automáticamente se van a instalar. Ya saben, desactivar lo que es el antivirus antes de ejecutar el programa para que así no lo pueda bloquear. Suscríbete, comparte, dale like. Luego que ya ustedes le den en Android Tool, luego en VIPA FRP, luego van a buscar la opción de Google Maps y aquí van a conectar el teléfono, le dan en Scan. Luego que ya escaneen correctamente, le dan donde dice VIPA FRP. Tenemos dos opciones, la de arriba y la de abajo, método 1 y método 2. Y ahora vamos a esperar que llegue el link en el teléfono. Si no te funciona el 1, pruebas el 2. Si no se instalaron correctamente los drivers, automáticamente la opción 2 lo va a volver a instalar. Le damos en ver, nos llevaría aquí a este apartado. Ahora lo que vamos a hacer es darle donde dice omitir. Ya podemos desconectar el teléfono, le damos en omitir. Vamos a ubicar cualquier ubicación donde estemos nosotros. Vamos a seleccionar una de estas ubicaciones. Ya que hemos seleccionado alguna de estas ubicaciones, entonces seleccionamos alguna tienda que aparezca por aquí, que te dé la opción de iniciar. Le damos en iniciar, le damos en entendido, le damos aquí y automáticamente te va a aparecer este dictado por voz. Le das clic, luego dices Open Google Chrome. Cuando dices Open en Google Chrome te llevaría a Google Chrome. Luego aquí vas a escribir lo que es nuestra página, que ya te voy a decir. Se llama davidcell.com. Aquí te puede que te lleve al inicio o que te lleve directamente a la página. Si te lleva directamente a la página, entonces vas a hacer lo siguiente, vas a utilizar esta opción que dice APPS de Davidcell. Luego nos llevaría a lo que es a estas opciones. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar la opción de configuración. Aquí está. Seleccionamos la opción de ajuste. Nos llevaría a lo que es a este apartado. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuenta Mi. Vamos a agregar una cuenta Mi. Si no tienes una cuenta, entonces tienes que crear una en un dispositivo totalmente desbloqueado. Luego le das aquí en Xiaomi Cloud. Y aquí vamos a restaurar una copia de seguridad, pero hay que hacer otra copia de seguridad primero en un dispositivo desbloqueado. Ya te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Bueno, lo primero que van a hacer para hacer una copia de seguridad de la aplicación, ya les vamos a explicar de dónde van a poderla descargar esa aplicación y cómo van a hacer esa copia de seguridad. Primero que todo nos vamos a lo que es a Google, escribimos Davidcell, tal cual como aparece aquí, Davidcell, y escribimos el punto y el .com. Puede que te aparezca aquí o puede que te lleve directamente lo que es a la página oficial. Vamos a ver si nos lleva al navegador o a la página. Ya estando aquí en la página oficial, entonces vamos a seleccionar esta opción que dice APPS de Ibicel. Esa es la opción que vamos a seleccionar. Listo. Vamos a descargar la aplicación. Este es un acceso directo. Vamos a buscar la aplicación. La aplicación dice APK.
Vamos a seleccionar aquí dice Quichumaker APK, descargamos la aplicación. Como pueden ver, aquí estamos, ya hemos instalado la aplicación. Ya que ustedes pueden instalar la aplicación, luego vamos a irnos aquí lo que es a cuenta Mi. Ya saben, como le estábamos diciendo, tenemos que tener una cuenta Mi. Luego que tengamos la cuenta Mi, le vamos a dar aquí donde dice Xiaomi, luego le damos aquí donde dice copia de seguridad y luego aquí donde dice copia de seguridad. Luego que hagamos la copia de seguridad, listo, ya que la tengamos listo, vamos a seguir lo que es el video tutorial. Como pueden ver, vamos a hacer la copia de seguridad. Esta es la copia que estamos haciendo rápidamente. Bueno, ya que hicieron la copia de seguridad, entonces entramos nuevamente, le damos en restaurar elementos de la nube. Ahora vamos a seleccionar copia de seguridad. Prestar mucha atención. Luego, ¿qué vas a hacer? Vas a desactivar la primera opción de arriba, le das en restaurar. Y aquí te vas a devolver hacia atrás, porque si te quedas ahí, automáticamente te va a llevar a inicio. Entramos otra vez y cuando ya esté listo, cuando ya restaure por completo, le damos en listo, nos devolvemos hacia atrás y como no tenemos para regresar, desactivamos el talkback, dibujamos una letra L hacia adelante, para devolvernos hacia atrás. Ahora activamos el talkback nuevamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar lo que es la aplicación de Quichumaker, acceso directo, la que dice acceso directo, porque hay una que dice aplicación. Ahora, ya estando aquí, vamos a escribir seguridad. Escribimos seguridad y vamos a seleccionar la opción que dice este componente de seguridad. Esa es la que vamos a seleccionar. Luego seleccionamos la primera opción que dice segundo espacio. También tenemos una opción que dice la segunda, también es la misma. Le damos aquí en pruebe. Y también por último, si no te funciona, también tenemos la opción que dice huella segundo espacio. Esto siempre te va a funcionar. Entonces, ya dicho de esto, entonces vamos a hacer la configuración. Le damos aquí en continuar. Le damos en continuar. Le damos aquí en la segunda opción, continuar nuevamente. Le damos ahora en saltar. Le damos en saltar. Ya listo. Como pueden ver, aquí aparecen estos accesos directos. Ya están listos. Le damos en saltar. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a lo que es al apartado de la aplicación, la Play Store. Ya estando aquí en la Play Store, vamos a llegar hasta donde dice crear o agregar una cuenta. Cuando ya lleguemos hasta ahí, lo que vamos a hacer es reiniciar el teléfono. Cuando ya reinicie, te recomiendo restablecerlo desde fábrica para que te quede nuevo.